Katy Calderón de la Barca es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de las Américas. Cuenta con una maestría en terapia familiar y de pareja y una especialidad en terapia narrativa por parte del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. También se especializó en Psicología Integral Therapy por Master Center for Transformation y en problemas de aprendizaje y atención por la DDAI. Hoy se encuentra en entrevista con nosotros porque nos va a hablar de su libro Adolescencia, Oportunidad y Reto, No tires la toalla, publicado por Editorial Urano. Katy, pues muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy contenta de platicar aquí contigo y bueno, pues de que a esta tarde le saquemos algo de provecho. Comienzas el libro diciendo, adolescencia, la mayor prueba de maternidad y paternidad, en donde recibimos la invitación de convertirnos en el peor enemigo o reafirmar ser el papá o mamá que un día prometimos. ¿Qué te motiva a escribir este libro, Katy? Pues mira, me motiva uno, todo lo que he visto a lo largo, pues de toda mi carrera profesional y también el aspecto de mi propia vida familiar. O sea, la pandemia también, o sea, pues un poco me puso en la mira tantos adolescentes y a tantos papás frustrados, dolidos, lastimados. Y la parte que pues obviamente me impactaba de todo esto es que había amor profundo, o sea, veía papás que justo querían que sus hijos tuvieran pues oportunidades o que estuvieran bien y por otro lado, ver a los adolescentes sintiendo coraje, rechazo, heridas, profundas por estos papás que yo sabía que los amaban profundamente y te digo, lo mismo en mi casa. Entonces, el ver cómo en nuestra versión de adultos que queremos hacerlo bien como papás y no sabemos a veces el camino, nos podemos hacer responsables y entonces veo justo esta promesa que nos hacemos de ser estos papás cuidadores que aman, que quieren, que educan, que enseñan, que inspiran y cómo el hecho de ser humanos, de ser imperfectos, y de no conocer de inteligencia emocional y de cómo se gestionan las emociones, nos hace caer en esta versión que te sale el monstruo que llevas dentro y acabas siendo quien más lastimas a tus hijos y quien los alejas de ti cuando lo que más quieres es tenerlos cerquita y tener una buena relación. Entonces, ver todo esto junto fue por lo que me hizo poner, ¿no? Ponerme a trabajar en este libro y hablar justo de eso, ¿no? De no tires la toalla, porque por un lado no la tiremos como papás, pero por otro lado el tema de cómo tiran la toalla y la toalla está en el piso constantemente en el baño de los adolescentes o en la recámara de los adolescentes. Hay que mencionar a los escuchas que tu libro es súper interesante, muy claro, metes gráficas, ilustraciones, ejemplos bien precisos que has adquirido a lo largo de estos 25 años de tu carrera. Hay Pues algo sí. bien importante que mencionas en el libro. Dices, he podido constatar que el papel de padres con conciencia es el que más potencial tiene para cambiar y sanar la sociedad. Porque es importante que estas nuevas generaciones de padres tengan conciencia. Porque creo que todos hemos visto cómo a través de la educación basada en los gritos, en las amenazas, en pues ahora sí que correctivos físicos, lo que ha generado, pues ha sido distanciamiento, ha generado a muchos papás a lo largo del tiempo que llevo trabajando en el consultorio y también en muchos colegios, es decir, sí, pero con mano firme por lo menos eras obediente. Y yo lo que les digo es, ser obediente no quiere decir sinónimo de inteligencia emocional. Al contrario, o sea, si tú tienes hijos obedientes, entonces al rato van a obedecer a sus amigos y al rato van a obedecer a su pareja y al rato van a obedecer. No, mejor o sea, seamos papás conscientes que generen una educación consciente y entonces, ¿qué vamos a tener? Ciudadanos que puedan decidir mejor, que puedan, o sea, revisar qué pasa con ellos mismos, con sus decisiones, con sus acciones, con sus reacciones. Entonces, el poder tomar conciencia de todo lo que somos es
obviamente una invitación a que nosotros seamos nuestra mejor versión y para ser nuestra mejor versión tenemos que entender todo lo que nos pasa y todo lo que nos pasa, por eso lo pongo tan gráfico, es cargamos con la historia de nuestra propia educación, de la educación de la que nuestros padres y abuelos fueron también víctimas y había muy poca conciencia emocional. Entonces, el que a través de herramientas como muy prácticas y muy concretas, podamos pasar por el paso de autoobservarnos, de reconocer las emociones que tenemos. Bueno, imagínate que vocabulario emocional es súper poquito, o sea, los papás manejan, está bien, está mal, me enojé, y bueno, reconocen la tristeza y por ahí otro, pero no se dan cuenta la diferencia entre enojo y decepción, en tener un hijo desilusionado, en un hijo en profunda soledad. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que nosotros mismos a veces como papás somos monoemocionales, ¿no? Porque todo nos enoja, ¿no? Y cuando empezamos a revisar atrás, siempre les digo a los papás, a ver, atrás de ese enojo que hay. Entonces nos damos cuenta que es miedo porque no quieres que a tu hijo le pase algo, no quieres que haya riesgo. Y después ahí te topas entonces también amor y también tristeza porque te duele que a tu hijo lo lastimen. Entonces cuando empezamos a desglosar todos estos aspectos de la inteligencia emocional, entonces nosotros ahí es cuando nos volvemos mejores versiones de papás que inspiran un modelo más basado en el liderazgo. O sea, parte de lo que me frustraba es ver que había mucha innovación en la tecnología, innovación en la parte laboral, en las empresas, cómo están cambiando la cultura del trabajo y de repente en la educación seguíamos usando exactamente las mismas técnicas que usaban los abuelitos o los bisabuelos. No, no se vale. Hay que innovar también en nuestra forma y en el estilo de educar. Entonces, básicamente, la idea también en el libro es ten muchas herramientas a tu alcance para que puedas hacer uso de ellas en los diferentes momentos y entonces ofrece una versión de ti que inspire, que sí tenga límites claros para tus hijos y todo, pero que no los tengas que tener lejos de tu corazón. Dirían nuestros abuelos, vale más un buen ejemplo que mil palabras. Y en el libro lo mencionas al principio y en otro capítulo más adelante. Ser padres tiene que ver con educar a través del ejemplo, de la conducta y desde una actitud congruente de lo que decimos con lo que hacemos. Esto es súper importante para los niños, para los adolescentes. Sí, fíjate que los adolescentes lo que notan es la falta de congruencia que tenemos y justo en el capítulo de los límites hablo de eso, o sea, cómo los límites tendrían que ser siempre, o sea, claros y de acuerdo a los efectos naturales de los comportamientos que tenemos, pero a veces si estoy de buenas, entonces no me afecta tanto y cambio las reglas, ¿no? Y si estoy de malas, entonces me afecta todo. Entonces, el poder darnos cuenta, lo primero que, o sea, que tengo que ver es qué es lo que estoy comunicando, cuál es lo que, o sea, ahora sí que el efecto que tiene mi conducta en mis hijos, porque ellos son los que nos van a juzgar, porque además los adolescentes no tienen filtros y te lo dicen tal cual. Afortunadamente, si nosotros tomamos eso como una invitación, aunque no nos la digan de la mejor manera, yo siempre digo, hay que traducir. Lo que el adolescente quiso decir es, pa, por favor, puede ser un poquito más amable, ¿no? En lugar de como nos lo dicen, pero si nosotros estamos abiertos a poder trabajar y transformarnos a nosotros para poder ser el ejemplo de ellos, entonces ahí es totalmente coherente esta conducta para que ahí vean ellos, ¿sabes qué? Se puede. ¿Sabes que si yo te dije que iba a ser respetuoso, voy a ser respetuoso todo el tiempo y ahí es donde hablo del concepto del enojo limpio. Me puedo enojar de una manera limpia sin Ujú. o sea, sin juzgar, sin agredir, sin ser esta persona que te lastima, porque también se vale admitir al enojo como parte del vocabulario emocional, pero de una manera justo congruente con el valor del respeto, con el valor, o sea, y por eso arranco justo diciendo eso, a ver, escribe aquí tus valores, porque de lo que se trata es pasa la conducta por tu filtro de tus propios valores y cuando te des cuenta que algo no te salió bien es porque a ti
y a tus propios valores, definitivamente esto les brinca. Esta conducta no va de acuerdo a la forma que tú quisieras ser, actuar y mostrarles a tus hijos de cómo se tiene que vivir y cómo se tiene que funcionar en la vida. Hay algo bien interesante en el primer capítulo, que fíjate, yo no había caído eso en la cuenta, de que el cerebro adulto es bien diferente que el cerebro adolescente. Y aquí lo explicas con una serie de ilustraciones. El Sí. cerebro adolescente, lo Ujú. comentas, es más vulnerable a las experiencias externas debido a la inestabilidad que tienen sus circuitos que están en un cambio constante. Porque es importante entender que el adolescente no ha madurado toda esta parte del cerebro. Fíjate, porque aquí o sea, los adultos pensamos y los papás pensamos que mi adolescente ya se ve grandote, ya quiere actuar como grande y no me doy cuenta de ahora sí que de la condición interna que trae su cerebro. Su cerebro trae un cóctel, o sea, muy, muy, muy intenso de hormonas, de emoción y de falta de autorregulación. Entonces, digamos que la parte que pone el freno, la parte que es capaz de discernir, que es capaz de tomar decisiones, de ver consecuencias, de anticiparse, es la parte de la corteza prefrontal, la parte, digamos, como de enfrente del, si te imaginas una cabeza, la parte de enfrente del cerebro. Entonces, no está madura, esos circuitos no están, imagínense que no están bien pavimentados. Entonces, es un camino por el cual es difícil de transitar. Entonces, la señal para discernir, para poder pensar bien antes de actuar, no está en una vía que puede transitar digamos, como clara. Y cuando esto lo entendemos, sabemos que para ellos no es tan fácil, que es nuestra tarea como papás poderles modelar eso, porque si yo también cuando me doy cuenta que estoy saliéndome de mis casillas y les estoy ofreciendo una versión de mí que no es la madura, entonces quiere decir que yo también me estoy saliendo de mi lado maduro del cerebro, pero ¿qué sucede? Mi cerebro ya está completo, mi cerebro ya está en las condiciones, o por lo menos tendría que estar, aunque a veces muchos de los cerebros de los adultos están en modo adolescente justo porque no están funcionando desde la corteza prefrontal. Entonces, por eso les ejemplifico esta parte, para que nos demos cuenta cuando nosotros estamos en la parte inmadura del cerebro, que es la que les pongo ahí, el cerebro reptil, cuando estamos desde el lado Godzilla en lugar de este lado inteligente y maduro. Y nuestros adolescentes tienen esa condición fisiológica. Entonces, si yo les ayudo, imagínate este tema de ansiedad, o sea, ellos entran más fácil en cuadros de ansiedad, entran más fácil en cuadros explosivos o de estrés. Si yo no le ayudo a que a través de mi lenguaje, de mi comunicación, de mi mirada, lo ayudo a tranquilizarse. Ahí cuando yo hago esto, por ejemplo, se empiezan a generar circuitos de calma en ellos y yo les modelo con mi ejemplo, con mi mirada, mi voz, etcétera. Eso, haz de cuenta que ayuda a que su propio cerebrito se vaya calmando, se vaya generando esto y es como se va a ir formando ese circuito de calma que es cuando niños y cuando adolescentes todavía se sigue formando. Entonces, ese es el papel tan importante que nosotros como adultos todavía estamos formando a nuestros adolescentes. Entonces, si como papá captas esto, te das cuenta que no estamos en igualdad de circunstancias y a ellos tienen, o sea, más pólvora y la mecha más corta. Hablando del control, hay veces que por ciertas situaciones te sacan de control los adolescentes y tú dices, tienes que autorregularte. Y bien importante, cada uno de nosotros elige o no perder ese control. Esta es una elección que tenemos todos los días. Tenemos que autorregularnos porque estamos eligiendo cambiar a la única persona que está en nuestras manos modificar. Qué responsabilidad tan grande ser padres y no tener un control con tus hijos. Exactamente. Y aquí yo siempre digo que la mitad de las herramientas es dominar esta herramienta, porque cuando tú logras ver que no te vas a poner en manos de otra persona. O sea, cuando tú te vuelves esta persona reactiva y cuando tu adolescente te truena la boca, te sube los ojos, azota la puerta, no recoge y le dices, ya recoge, que ahí voy, y te grita de esta manera o te contesta y aparece el monstruo que llevas dentro. Pero si tú en ese momento recuerdas, yo soy el ejemplo y mi ejemplo es el que va a arrasar
para poderle enseñar cómo se hace, o sea, cómo se comunica de manera respetuosa, cómo se comunica de manera amable. Entonces, a quien voy a jalarle las riendas es a mí para decirme, ok, no vayas al grito y a la ofensa y al juicio, dale el ejemplo de cómo se hace esto, dale el ejemplo de no perderte en su reacción. Y siempre les digo, imagínate que cuando te presentan esta reacción, te da un boletito, una invitación a que te regreses a ser tú también un adolescente. Entonces, es no tomar esta invitación y más bien respirar profundo, y ahí es donde les pongo los pasos. El poder reconocer qué es lo que estás sintiendo, qué estás pensando acerca de esa acción, porque muchas veces nos contamos historias como, ay, me quiere ver la cara, o ay, ya me agarró la medida, o me va a faltar el respeto, y si no lo paro ahorita después va a ser algo peor. Entonces, todo ese diálogo interno que nos decimos es nuestro peor enemigo, porque entonces hace que mi reacción sea totalmente más explosiva, impositiva, con más agresión. Y cuando yo logro jalarme las riendas a mí y decir, a ver, no soy el títere que reacciona de acuerdo a mi adolescente, mis valores, o sea, están muy bien plantados, y esos valores me van a hacer que yo reaccione con mucho respeto, con mucha amabilidad, y que si no tengo algo amable en ese momento para decir, voy a decir, no puedo hablar en este segundo porque estoy furioso, me voy a dar la vuelta, pero ahorita regreso. Y cuando regreso voy a estar, o sea, con los pies en la tierra, teniendo claro y enfocada mi atención en lo que tengo que decir, sabiendo para qué lo tengo que decir y requiriendo qué es lo que se necesita de esta situación. Pero todo eso es técnica y es trabajo de autorregulación. Pero si yo lo hago, es muchísimo más fácil que mi adolescente tenga el modelo para que lo pueda hacer él. Algunos padres asumen las consecuencias de sus hijos. No te preocupes, yo pago, hago, doy la cara por ti. Pero tú en el libro mencionas, si permitimos que nuestros adolescentes vivan las consecuencias de sus actos, se llevarán el valor de una gran lección. Porque es importante decirle, ok, mijito, te equivocaste, asume, da la cara. Sí, porque fíjate, aquí a veces nuestro enojo y nuestra reacción quita la atención de lo importante. Si yo ya vi que mi hijo, no sé, publicó algo que era totalmente agresivo, ofensivo, y yo le grito 3 veces más y le digo, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, hay una parte en el libro que pongo cuál es la manera de comunicar mi frustración de manera limpia. Ujú. Pero eso es importante para que así yo no quite la atención, porque si yo hago eso, el adolescente va a decir, ay, la loca, mi mamá me regañó horrible, 6 meses me quitó el celular. Y entonces, sin que yo busque eso, mi adolescente de lo que va a empezar a quejarse y hablar es de mi reacción, en lugar de yo llegar y decir, a ver, uno, ¿te gustó lo que hiciste? No, ¿por qué? No sé, ok, veamos las consecuencias. Cuando leyó este mensaje tal persona, ¿cómo se sintió? ¿Cómo crees que se sintió su familia de leer lo que tú escribiste? ¿Cómo te sientes tú de darte cuenta que a mí me llegó ese mensaje y que ese mensaje ahora yo lo tengo en mi celular? ¿Te hace sentir cómodo, contento? ¿Cómo te hace sentir amor? Pero yo de manera amorosa estoy ahí diciéndole, hay una reflexión de esto. Ahora, ¿esa es la versión de ti que te gusta? No, no, esa no es. Ok, entonces, ¿cuál es la que te gusta? Pues ser, no sé, o sea, no ser agresivo, no haber ofendido. Ok, ¿qué quieres hacer para reparar? Y, o sea, vamos y vas a dar la cara y esta vergüenza que estoy viendo que estás sintiendo y esto que te está pasando es una consecuencia de una acción que no pensaste, amor. Entonces, ¿cómo se te ocurre reparar esto? ¿Qué crees que tienes que hacer? ¿Y cuál sería, o sea, otra vez, crees que tienes un buen manejo de la tecnología? ¿Cuál crees que sería la consecuencia adecuada si no estás manejando bien la tecnología? Entonces, fíjate la diferencia. En este diálogo, yo estoy ahí, hay una reflexión, va a haber una consecuencia. La consecuencia inmediata ya le está viviendo, que es la vergüenza, que es que va a tener que reparar, que dar la cara, que ir a pedir una disculpa, pero es muy distinto como lo hago a través de una conversación así, que si llego como este monstruo feroz a querérselo tragar,
porque me da mucha pena tener un hijo que sea ofensivo, que no sea educado. Entonces, ahí va mi autoestima de por medio. Si yo me hago cargo de lo mío y lo ayuda a que él tenga un proceso de reflexión, ve la diferencia de cómo hay ahí una oportunidad de aprender y de que viva sus consecuencias. Hay una palabra muy importante dentro de toda la educación de los adolescentes, que es la confianza. Sin confianza no hay nada, tanto de los padres para el adolescente como viceversa. En tu libro mencionas, darles confianza a los adolescentes es una labor tan necesaria como la propia alimentación. Cuéntanos un poco del tema. Pues fíjate, el tema y además la confianza parte de que yo confíe en que mis valores me van a ir gobernando. Confío y entonces, ¿qué quiere decir? Que mis acciones tienen que ir de acuerdo a eso que es Ujú. que yo pienso. Entonces, ¿qué sucede? Ahí vas a ver congruencia. Si yo hago esto, me vuelvo alguien confiable para mis hijos. Mis hijos van a saber que soy alguien confiable. Entonces, cuando yo tengo esta confianza, uno, en mí y la puedo poner en la relación, los invito a que ellos hagan lo mismo. Y entonces el formato que yo hago es justo el decirle, a ver, observo que eres capaz de hacer esto, observo que tomaste una buena decisión con esto de estar a tiempo y salir hoy a la hora que tocaba. Entonces confío en que vas a ser alguien comprometido. Entonces cada vez que yo veo una acción en ellos que apunta hacia ser responsable, que apunta hacia ser comprometido, hacia ser respetuoso, hacia ser cumplido. O sea, cada vez que yo veo estas conductas que me agradan y que no solamente porque me agraden a mí, pero que va de acuerdo a los valores con los que estamos funcionando en la casa, en la familia, en la relación, entonces yo se lo hago saber y lo digo, se lo digo constantemente, confío en que esto que fuiste puntual te ayudará, por ejemplo, a ser igual de puntual y de comprometido con tus relaciones o con tus maestros o con tus trabajos. Y entonces, a pesar de que le llamo la atención, a pesar de que tenemos situaciones en donde las cosas no salen, el poderle decir, confío en que lo vas a hacer y ellos notan ahí el compromiso, porque fíjate, la confianza lo que hace es que genera compromiso. Si ellos saben que yo sigo confiando en ellos, entonces ellos van a responderme con ese compromiso, a pesar de que se van a equivocar y que yo sé que se van a equivocar, le vuelvo a dar la confianza una vez que ya lo hablamos, ya lo reflexionamos, ya vivió sus consecuencias, vuelvo a confiar porque yo lo que le voy a decir es, yo quiero ayudarte a que lo logres, quiero estar ahí para poder celebrar contigo cuando logres manejar bien el celular, cuando logres manejar bien tus redes, tus relaciones, tus exámenes, cuando logres, o sea, generar todas estas conductas que a ti te van a hacer sentir satisfecho y orgulloso, yo quiero estar ahí junto a ti para celebrarlas porque confío en que lo vas a lograr. Entonces, imagínate cuando tú creces escuchando este compromiso que hay, bueno, esta confianza que hay en ti, pues regresas un compromiso y los chavos responden, la verdad es que increíble con esto, a pesar, como te digo, que van a cometer errores, pero es como estarle apostando y ponerle buena intención para que las cosas se vayan dando. Hay un capítulo que dedicas a la comunicación asertiva. Y algo que me encantó de este capítulo dice, no puedes enseñar a tu hijo o hija el poder de las palabras si tú mismo no lo has aprendido. Exactamente, pues justo este capítulo es porque además muchos papás me dicen, pero entonces qué, todo bien y todo bonito. Y les digo, no, a ver, hay un capítulo, el de comunicación asertiva, y en los talleres justo que doy, lo que hago es darles herramientas para poder comunicar y expresar la molestia, la frustración, la impotencia, el enojo, o sea, hay dos formulitas que pongo ahí en el capítulo y algunos tips de cómo aprender a escuchar mejor y a generar que la comunicación vaya y venga. Y todo esto en cómo funciona el cerebro, en cómo funciona la interacción entre personas que se comunican de manera fluida y clara. Entonces, hablo justo de cómo puedes hablar en primera persona, apropiarte justo de a mí, ¿no? Cuando escucho que truenas la boca, me da asco cuando estoy comiendo, entonces te pido que la cierres, amor. Entonces,
esto, si yo aprendo a decirle las cosas, en cómo me siento, en qué es lo que escucho, qué es lo que observo y qué le solicito, qué es lo que le requiero pedir, digamos, generalmente todo lo que necesitamos se puede poner en ese formato y los hijos aprenden a escuchar de manera clara, honesta, sincera, pero muy, o sea, respetuosa y responsable de qué es lo que sucede con nosotros, porque una cosa es decirle, eres un cochino, a decir, a mí me pasa esto. La diferencia es que una Ujú. lastima y la otra informa. Y aquí le puedo ayudar a que él pueda también trabajar en su conducta y haciendo una comunicación impecable. Creo que hay un tema también que es bien complicado para los padres, el saber poner los límites, pero es importantísimo que los adolescentes tengan límites. Y me encantó que en este capítulo incluyes un machote de un pequeño acuerdo en común, yo adolescente para convivirlo. Tienen que poner fecha y firma. ¿Cómo se te ocurre meter este acuerdo? Pues mira, generalmente el momento de hacerlo me parece súper adecuado por ahí de, vamos a suponer, quinto, sexto de primaria, sexto, a veces si llega un poquito más tarde en los niños, bueno, entre sexto y primero de secundaria, pero con el tema, por ejemplo, de las redes sociales, de cuando van a empezar a ir a fiestas, de cuando van a empezar a lugares, o sea, a frecuentar lugares donde va a haber bebidas alcohólicas, o sea, justo el prevenir esto y el decir, a ver, hablemos de lo que puede suceder, ¿qué esperas tú? ¿Dónde están el tema de los permisos? Esos son temas que me parecen muy adecuados porque los adolescentes tienen ganas de comunicarse, de salir, de interactuar y el poder hablar de los riesgos que hay, pero también de la parte divertida que incluye la vida social en esta etapa y cómo podemos hacer acuerdos para que estos acuerdos los protejan y justo es el mensaje, es decir, los límites tienen que ver con que puedas estar en un lugar seguro, o sea, en donde puedas tú sentirte, o sea, que hay diversión, pero que hay seguridad y donde yo pueda empezar a soltar esta independencia, esta autonomía tuya pero en espacios en donde cumples. Si tú cumples, evidentemente hay más permisos, hay más libertad, y si no cumples, evidentemente se van recortando. Entonces, esto es una relación de dos en donde mucho de tu conducta va a ser lo que vayas ganando. Entonces, creo que empezar con esos dos temas es algo pues que como papás, cuando te preparas y lo puedes hacer desde un momento adecuado, puede funcionar de manera muy positiva. Y cierras tu libro con el capítulo de la sexualidad y volvemos a caer en el tema del ejemplo. Lo primero que hay que revisar son los valores que tienes en casa para asegurarte que sea congruente la educación con lo que predicas. Exactamente, y el tema de la sexualidad es de los que más miedo le da a los papás. Entonces, el poder uno saber qué implica, y pongo las diferentes áreas de la sexualidad, y como Ujú. sexualidad no solo es hablar de relaciones sexuales, sino la parte de los afectos, el generar conversaciones, comunicación. Y cuando yo reviso cuál fue mi propia historia con la educación sexual que recibí, si es que recibí, no alguna, y si no, cuál fue la implícita que venía en mi casa, porque eso es lo que va a interferir en la educación que yo les dé a mis hijos, en el ejemplo y en las conversaciones que tengamos. Entonces, revisar eso para después pensar cómo quiero que las cosas vayan fluyendo en la relación con ellos, me pareció indispensable y después ponerles parte de lo que hoy nuestros hijos están escuchando y un poco la cultura en la que a ellos les está tocando vivir y desarrollarse para que como papás no estemos lejanos a eso. Pues adolescencia, oportunidad y reto, no tires la toalla. Ya se encuentra a la venta en las principales librerías. Katy, yo te agradezco mucho tu tiempo. Quisieras agregar algo más a esta entrevista, invitar a los escuchas a acercarse a tu libro.
Por supuesto que sí, bueno, obviamente el que tengan a la mano, sí, un manual de cómo poder ser y transitar, ser papás en la adolescencia. Y por otro lado, también dejarles claro que muchos papás me dicen, bueno, y luego, ¿qué sigue? Hay en mi página que es www.katycdelabarca.com, hay un taller complementario a este libro para quienes necesitan más este trabajo personal, audios, videos, más de 40 horas de trabajo hay por ahí en un taller que es virtual, que lo pueden hacer en su casa, que bajarlo, trabajar con todo el material que hay ahí, porque realmente también la pandemia nos dejó en un espacio en donde nuestros adolescentes quedaron pues bastante vulnerables y como papás pues también con muchas condiciones de estrés. Entonces, el que podamos trabajar en nosotros es de verdad una gran inversión para que nuestros hijos y nuestra familia y nuestras relaciones estén en mejores condiciones. Y pues agradecerte muchísimo este espacio para poder compartir herramientas que puedan ayudarles a los papás que están transitando esta etapa. Aparte de tu página, por favor, menciónanos tus redes sociales, Katy. Claro que sí, está en todas las plataformas como Katy C. de la Barca y bueno, Katy se escribe C-A-T-H-Y, Katy C. de la Barca y bueno, está el canal de YouTube en donde hay varios también video podcast de diferentes temas terapéuticos, es un video podcast de terapia, digamos, con diferentes temas que todo está apuntado hacia la salud emocional, hacia la salud mental, entonces bueno, todos estos recursos, Instagram, Facebook, TikTok tiene recursos para que las personas que estén interesadas en seguir desarrollando su salud mental y trabajando con su inteligencia emocional, por supuesto que ahí hay recursos.